Regresamos para la lectura de la segunda aliyá, que va del capítulo 16, versículo 14 al versículo 19. Leemos en la Torá: Tampoco la tierra que mana leche y miel nos has traído, ni nos diste heredad de campos y viñas. ¿Acaso los ojos de estos montes arrancarás? No subiremos. Se enojó Moshe mucho y dijo a Adonai: No prestas atención al presente de ellos, ni un asno de ellos he tomado, ni hice mal a ninguno de ellos. Dijo Moshe a Korah: Tú y toda tu congregación estén delante de Adonai, tú, ellos y Aarón mañana. Tomen cada uno su brasero, pondrán sobre ellos Ketoret, y los acercarán delante de Adonai, cada uno a su brasero, 250 braseros, y tú y Aarón cada uno su brasero. Tomó cada uno su brasero, colocaron sobre ellos fuego, pusieron sobre ellos Ketoret, y separaron a la entrada del Ohel Moed. Y Moshe y Aarón y Korah convocó contra ellos a toda la congregación a la entrada del Ohel Moed. Entonces se mostró el honor de Adonai a toda la congregación. En esta segunda aliyá va a realizarse el rito que defina quién es el que ha sido encomendado de parte de Hashem para realizar el servicio en el Mishkan. La prueba va a ser realizada a través del Ketoret, pues el Ketoret es el elemento que va a tener como misión principal, fundamental, la Keuna. Así que el Ketoret servirá para expiar y para demostrar ahora quién es el que tiene la Keuna, quién es el que tiene el derecho de parte de Hashem de la Keuna. Entonces, este elemento fundamental en el servicio va a ser perfectamente realizado y será salvada la vida de quien tenga el espíritu de Hashem. Pues el Ketoret tiene que ser integrado en el Kodesh, en el lugar Kodesh, y ya desde allí está uno a un paso del Kodesh HaKodashim, en donde la Shejinah reina, y por lo tanto ya se hace una advertencia que cualquiera que se acerque a tal lugar morirá. Se sabe entonces que se entregará la vida para demostrar si se tiene la consagración de Hashem. Aarón confía, Korah pretende tener derecho, y la prueba es una prueba a muerte. ¿Sí? Esto es lo que ocurre cuando uno va en contra del fundamento que Hashem ha establecido. Estamos en peligro de muerte. Por lo tanto, aprendamos nosotros esta lección. Nosotros estamos aquí para conservar la vida, para vivir en paz. Ciertas pretensiones nos impiden el gozo de esa paz y nos coartan la vida. Esta situación de servir a Hashem es una oportunidad para todo hombre en el momento adecuado. Pero en el Mishkan, solo lo que Keuna tiene ese derecho. Los demás, cuando nosotros aprendamos más acerca de Korah, nos vamos a dar cuenta que al final hay algunos cantos e himnos hablando acerca de los descendientes de Korah, porque al final alcanzan una nueva oportunidad, porque del todo no estaban equivocados. Cualquiera en el pueblo de Israel tiene el derecho, a la Keuna, porque somos gente santa. Ministrar en el Mishkan es una mitzvah de otra naturaleza. Ministrar delante de Hashem es una oportunidad para todos. Ministrar para todos en el Mishkan solo ha sido entregar esa responsabilidad a unos cuantos. No olvidemos esto. Si en un momento dado algunos de nosotros tomamos algunos roles para dirigir a las comunidades,
no es para usurpar ni suplantar las acciones de los Kohanim, no debe ser así, o de los Leviim. Solamente custodiamos por un tiempo. Una vez construido el Bet Amidash, con la ayuda del cielo, cederemos ese lugar a quienes les corresponde. Pues esto es lo que marca la Torah. Y a que se guarde la Torah hemos venido. Entre tanto podamos apoyar al pueblo de Israel para que esto sea así, será digno de parte de nosotros y también digno entregar esa responsabilidad a quienes le corresponden en el momento dado. Es una invitación para cada uno de nosotros para que actúe de la siguiente forma. Nos vemos para la tercera ley. Shalom.